Buenas noches a todos. Somos Alexander Rojas y Alejandro Vázquez. El día de hoy vamos a presentar el proyecto Procedimientos y retos en la suscripción de convenios interadministrativos con comunidades indígenas, el caso del Ministerio del Deporte. Pues, primero es importante tener presente que en Colombia la contratación estatal ha avanzado en el tema de la eficiencia y la transparencia, pero aún se presentan barreras cuando se trata de vincular directamente comunidades indígenas. Se entiende que existe un marco jurídico claro, como lo es la Constitución del 91, el Convenio 169 de la OIT y la reciente Resolución 933 del Ministerio del Deporte. Entonces, pero esto, digamos, este marco normativo igualmente nos ha demostrado que en el caso específico del Ministerio del Deporte, por ejemplo, no se ha suscrito ningún convenio interadministrativo directo con las comunidades indígenas. Esto lo que revela es una brecha entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la práctica. Nuestro trabajo es analizar esta barrera o esta brecha, los retos que la causan y especialmente cómo la resolución 933 puede convertirse en una oportunidad para transformar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en materia de infraestructura deportiva. Muchísimas gracias, Alex. Saludarlas a todos y cada uno de ustedes en el marco de la resistencia y de la lucha. Eh, Atendiendo el planteamiento del problema, en el 2024 el Ministerio del Deporte llegó a suscribir 61 convenios interadministrativos, pero he aquí donde de todos los 61 convenios interadministrativos suscritos, ninguno fue con comunidades étnicas, en este caso, pues con población indígena. Al momento en que, pues digamos, se hace apertura con la nueva resolución, la 933, en la convocatoria del 2025, 36 comunidades indígenas pudieron presentar a ser parte al menos de esta convocatoria en el marco de atender la infraestructura deportiva en sus comunidades y en sus territorios. Esto pues muestra dos cosas muy importantes. Había una demanda, pero anteriormente no se veía pues atendida, no se veía para que fueran parte de este espacio. Y también dos, la falta de convenios donde no se debía a la falta de interés o sino a unas barreras y unas normativas técnicas y administrativas. Y es allí donde surge la pregunta de este problema. ¿Qué factores normativos, administrativos y operativos han impedido que el Ministerio del Deporte suscriba convenios directos con comunidades indígenas y de qué manera la resolución 933 del 2024 podría contribuir a superar estas limitaciones y promover una contratación más inclusiva? Bueno, ya después de haber nosotros partido de nuestra pregunta problema, tenemos un objetivo general y tres objetivos específicos. Entonces, el objetivo general fue el evaluar o es el evaluar el procedimiento de suscripción de convenios con comunidades indígenas e identificar los retos y oportunidades para implementar la resolución 933 de forma efectiva. Dentro de los objetivos específicos tenemos en primer lugar el analizar el marco normativo y administrativo existente. En segundo lugar, evaluar los mecanismos de participación creados por la resolución 933. Y por último, identificar las brechas y oportunidades confirmadas en la primera convocatoria del 2025. Para eso se plantean en el marco de, digamos, como de una justificación, unos alcances y unas limitaciones, qué es lo que de verdad se quiere, pues, aprobar. Como primera medida, tenemos que, ¿por qué contamos o determinamos la importancia de este estudio? Uno, porque la infraestructura deportiva en los territorios indígenas está directamente relacionada con un derecho a la identidad cultural, la cohesión comunitaria, toda la equidad en el proceso pues, territorial directamente. Y adicionalmente a eso llegamos a conocer qué barreras existentes pues, se pueden permitir al momento de, digamos, de abrir camino para poder ser parte de estas convocatorias. Una contratación más intercultural, la participación directa en los territorios, una política pública pues que de verdad sea realmente más inclusiva. También tenemos unos alcances planteados que, por ejemplo, el proyecto analiza los convenios interadministrativos, la articulación con la resolución 933, las dinámicas de participación
en el marco indígena, en el desarrollo político indígena y toda la parte pues cosmogónica que tienen en los territorios indígenas y pues una gobernanza pues a nivel de digamos que de articulación, de inclusión y de un multinivel en el que se puede llegar a aplicar en el Ministerio del Deporte. También tenemos qué limitaciones pues, se ven desarrolladas al momento de presentarse, a ser parte de estos espacios, es de que no hay un trabajo de campo como tal, sino que también esto es un estudio o un ejercicio pues, que nos permite de una manera documental y analítica que poder, digamos, como implantar y desarrollar las diferentes estrategias. Tampoco hay una profundización en la ejecución y en el desarrollo presupuestal ni el impacto físico de las diferentes obras. Bueno, ya en temas del marco jurídico y el marco referencial y el marco teórico, entonces vamos a ver un poco de cuáles son los enfoques principales de nuestra investigación. Entonces, en primer lugar, tenemos el tema de la contratación estatal y la gobernanza. Entonces, cuando nosotros planteamos este proyecto, tenemos que tener presente que la contratación, en este caso, no solo es un trámite. Entonces, la contratación es una herramienta de gestión pública y de gobernanza. Entonces, cuando se aplica de manera estrictamente burocrática, esta termina excluyendo los grupos sin capacidades técnicas, como en este caso muchas comunidades indígenas. Luego tenemos el tema de la autonomía indígena y el pluralismo jurídico. Entonces, las comunidades indígenas tienen una autoridad reconocida, pero no son consideradas entidades estatales en el estricto sentido de la ley 80. Esta ambigüedad lo que permite es justamente que haya un limbo jurídico que limita la posibilidad de la suscripción de estos convenios directos. Luego tenemos el tema de la gobernanza multinivel y el enfoque diferencial. Entonces, nosotros dentro de la investigación que estamos viendo, tenemos como el enfoque de que se requiere una articulación entre niveles. Entonces, la nación, los territorios, las comunidades indígenas, pero hoy esta articulación es débil o inexistente para el caso del ministerio. Por último, tenemos el derecho a la identidad cultural en infraestructura deportiva. Entonces, los proyectos deportivos deben ajustarse a las prácticas culturales propias, como los juegos ancestrales, los usos rituales del territorio y las dinámicas culturales. Para eso nosotros pues se plantea una metodología con seis puntos. El enfoque de la investigación, como lo hemos dicho de una manera pues cualitativa y cuantitativa. Manejamos un tipo de una investigación que es descriptiva y explorativa justamente en los caminares de los territorios y lo que hemos podido vivenciar de la suscripción pues de convenios del Ministerio del Deporte ante entidades étnicas y justamente con población indígena, un diseño de investigación pues no es experimental, es más bien de manera transversal. La población muestra y muestra es que actores claves en procesos de contratación estatal muestra intención de 30 participantes. Los instrumentos de recolección de información de una manera de revisión documental y el análisis de la información, donde hacemos un proceso comparativo entre la normativa vigente, la codificación de las respuestas y el análisis estadístico de una manera básica. Entonces, nuestra investigación la estamos planteando en un cronograma de digamos, de 6 meses. En primer lugar, tenemos el primer mes, que es lo que hemos estado haciendo, que es una revisión bibliográfica. Dentro de esto, lo que se busca es justamente analizar las teorías y los antecedentes de los conceptos relevantes. Luego, en el mes 2, tenemos la recolección de datos, que será pues el diseño del instrumento y el levantamiento de la información de campo laboratorio. Luego tenemos en el mes 3 la recolección de esos datos, que es justamente la continuación y finalización de la recolección de la información ya comenzada. Luego tenemos el análisis y procesamiento de estos datos, que es organizar, procesar y analizar la información obtenida. Luego tenemos la elaboración del informe, que será la rendición de un informe final, incluyendo los resultados y el cumplimiento de los objetivos ya trazados. Y luego tendremos pues la presentación final, que será a través de diapositivas, la revisión y la presentación del proyecto como tal. Mm, con todo esto, pues Alex y compañeros.
mm, nos asumimos a unos retos que hemos podido identificar en este ejercicio y en los caminares y, digamos, en las conversas y demás, donde hemos podido como entender los roles que se tienen y cómo justamente la resolución que plantea en este caso el Ministerio del Deporte se han venido, digamos, como articulando. Y es aquí donde se encuentra el núcleo del problema, donde se identificaron, digamos, como tres grandes tipos de barreras. Mm, la primera barrera es de una manera normativa, donde hay una falta de reconocimiento de los cabildos como entidades para firma de convenios ante el Ministerio del Deporte, la interpretación restrictiva basadas en el marco de la Ley 80, también una falta de los lineamientos específicos en el marco de la supervisión, de la ejecución y el control por parte de articulación con las autoridades indígenas. También contamos con una de las barreras administrativas que es justamente el acceso limitado a las plataformas donde nos dan línea directa de la creación, de la construcción, digamos, como de la puntualidad de lo que puede llegar a ser la construcción y la formulación directamente de proyectos como es el SECOP, la MGA, también la ausencia de muchas rutas en los diferentes acompañamientos para la construcción técnica de estos proyectos. Los procesos de formulación que se vuelven muy complejos y son pocos adaptados a las realidades comunitarias, donde muchas veces se ve desde la misionalidad como si todo fuese, digamos, de una manera que funcionara en el mejor de los casos, pero cuando se está en territorio es donde hay unos cambios y unas variabilidades y unas, digamos, miles de dificultades que se pueden llegar a presentar. También con eso contamos con una de las barreras que son las operativas. Por ejemplo, la escasez de la asesoría con la formulación de los proyectos. Hay una débil articulación con las entidades territoriales, la falta de infraestructura previa para poder cumplir con esos requisitos técnicos. Pero es aquí donde se plantea cómo la resolución 933 de 2024 aporta directamente como a estos caminares, donde primero se introduce una asistencia técnica obligatoria, hay un planteamiento de proyectos de estudios tipo, la prioridad para las comunidades étnicas y de manera rural. Hay un acompañamiento en la etapa de la viabilidad, la apertura a proyectos de de pertenencia cultural, donde lo que se ha visto. Y es aquí donde justamente se ven que al momento de la convocatoria, 36 comunidades indígenas logran poderse presentar a estas iniciativas. Es donde se muestra de que el Estado, al flexibilizar y acompañar la participación de verdad realmente de comunidades étnicas con población indígena, hacen parte de estas convocatorias. Precisamente teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir Alejandro, es donde nosotros hacemos como una reflexión inicial en temas de este proyecto. Entonces, lo que podemos mirar es que el principal desafío no está solo en la norma, sino en la capacidad institucional. Entonces, la contratación pública, tal como se tiene organizada, funciona en entidades tradicionales, pero no con comunidades o autoridades indígenas con estructuras propias y una decisión y gestión diferencial. Entonces, la resolución 933 es un avance, pero realmente se necesita una serie de requisitos como para que esto lograse funcionar como se requiere. Entonces, en primer lugar, el reconocer la validez administrativa de las autoridades indígenas sin obligarlas a adoptar modelos occidentales. Luego tenemos el que se debe simplificar los requisitos sin sacrificar la transparencia en la ejecución de los recursos públicos. También tenemos el crear la ruta de apropiación comunitaria en proyectos deportivos. También el tema de formar un equipo técnico intercultural en el ministerio. El promover la supervisión compartida que reconozca justamente las dinámicas de la población y del territorio. Entonces, lo que nosotros realmente tratamos como de reflexionar es que justamente el tema la equidad administrativa solo es posible cuando se reconoce la diversidad de saberes. En este caso, la contratación estatal con comunidades indígenas exige justamente eso, una apertura de la mentalidad y de la forma de trabajo de las diferentes instituciones públicas
y no solo, digamos, tener un marco jurídico, sino realmente tener como unos procedimientos internos que permitan justamente la suscripción de estos convenios interadministrativos directamente con comunidades indígenas. Alexander, y digamos en procesos de cierre y digamos de lo que hemos podido venir a articular y todo, sabemos que a nivel como de conclusión, sabemos que las comunidades indígenas requieren participar y tienen estas iniciativas de infraestructura deportiva en el marco digamos, desde lo propio, con sus juegos ancestrales, con sus usos y costumbres, con su cosmovisión, con el proceso cosmogónico que tiene todos y los diferentes cada uno de los pueblos. Y hemos mirado que le ha faltado el proceso normativo que esto lo permita. Y es aquí donde la resolución, la 933 pues relativamente abre una ventana que hace que el Ministerio del Deporte, en este caso como entidad de garante del desarrollo deportivo, pues avance de una manera de, al menos de atender este tipo de necesidades en los territorios. La idea es de que al menos se pueda llegar a suscribir de manera directa con con una entidad, con una población étnica, en este caso con comunidades indígenas. Es claro que, por ejemplo, este trabajo nos permite a nosotros que las barreras se pueden, de verdad pueden ser superadas, ya al menos se hacen parte de las convocatorias y es aquí donde el Estado acompaña, reconoce, respeta las diferentes formas de una organización propias entre los pueblos indígenas. Mm, como que sabemos que las entidades públicas al momento de poder contar y de superar las barreras ante esas necesidades, se pueden llegar como a grandes logros que es como el objetivo. Yo creo que no es más y quedamos atentos, de verdad, muchísimas gracias.